Este es un modelo que cuantifica los riesgos mediante la metodología de simulación Monte Carlo utilizando Easy Risk Quantum. Easy Risk Quantum es una plataforma que se posiciona encima del Excel y permite realizar análisis de simulación Monte Carlo de una manera sencilla e intuitiva. Imagínense estos 10 riesgos en un punto de venta en retail, digamos en un supermercado. Riesgos como manejos manuales, resbalones, tropiezos y caídas, entregas a domicilio, problemas eléctricos, fuego, temperaturas frías. 10 riesgos que están claramente identificados según cuál es el sujeto expuesto a sufrirlo, cuáles son las estrategias para mitigarlos y cuáles acciones adicionales podrían hacerse para mitigar los mismos. Vamos a enfocarnos en este caso solamente en cómo se articulan estos riesgos en un modelo de frecuencia-severidad. Lo más importante en un modelo de cuantificación de riesgos operacionales como estos es atomizar el problema en sus dos componentes. Los mismos dos componentes que tienen una matriz de riesgos o más o menos los mismos. Un componente de frecuencia, es decir, por unidad de tiempo, asumamos un año, qué tan frecuentes se dan los eventos y una parte de severidad o impacto. Si sucediesen los eventos, ¿cuánto costarían cada uno de ellos? Cuando de alguna manera integramos la frecuencia y la severidad, obtenemos en este caso en la columna O cuál es el impacto simultáneo que cuando sumamos estos 10 riesgos, obtenemos entonces un riesgo total acá. Esto queremos verlo, digamos, en dos fases. En una fase antes de hacer cualquier inversión en mitigación y luego en una fase en donde mitigamos los riesgos y vemos un costo residual después de la mitigación. Es decir, es como tomar dos fotografías. Ves los riesgos antes y después de determinada mitigación. Vamos con el primer caso en el costo inherente, los riesgos antes de asumir cualquier tipo de estrategia de mitigación. El riesgo de manejos manuales. Si asumimos que el supermercado tiene 40 empleados y que hay un 2% de probabilidad de que cualquiera de los empleados tenga un problema en manejos manuales, en lesiones, por ejemplo, podríamos articular eso con una función de probabilidad binomial. Esto se articula o se escribe como cualquier otra función de Excel, Easy binomial, en donde lo que escribimos acá son los dos parámetros, 40 es el n, es decir, los elementos expuestos a este riesgo, los empleados, y P, la probabilidad, es del 2%, es un 2% de que cada uno de esos empleados esté expuesto a ese riesgo. Si encendemos el gráfico o habilitamos el gráfico de distribución y nos posicionamos sobre esa celda, podremos ver cuántas veces se generarán números para esa celda en una eventual iteración. Eso quiere decir que esta celda I3 va a generar en cada recálculo un número que va a ser diferente. En este caso se genera un evento, en este caso 2 eventos, en este caso 0 eventos y así sucesivamente. Es decir, la gran mayoría de las veces 0, 1 o 2 eventos van a ser los eventos más probables si hay 40 empleados y si cada uno de ellos tiene una probabilidad de incurrir en el riesgo del 2%. Hay otras maneras para cuantificar la frecuencia de riesgos. Por ejemplo, si llevamos un registro histórico donde en promedio por año hay 20 resbalones, tropiezos y caídas, podemos decir que ese promedio de 20 puede ser insertado en una distribución Monte Carlo que podría ser una Poisson. Easy Poisson, haciendo referencia a 20, con lo cual generaríamos este gráfico de frecuencia de probabilidad. De esta manera, cada vez que le damos F9, generamos 22 eventos en ese escenario, u 8, o 25, o 26, o 20, y así sucesivamente. De esa manera se pueden utilizar distribuciones Poisson o binomiales, dependiendo del caso, e inclusive se podrían utilizar distribuciones Bernoulli. Una distribución Bernoulli es una distribución en la cual el resultado es binario. En este caso hay un 5% de probabilidad de que el evento suceda y hay un 95% de probabilidad de que no suceda. Esto queda visualizado en un gráfico binario
que solamente admite el 0 en el 95% de los casos y un 1 en el 5% de los casos. Es decir, este es un fenómeno que si sucedería, en promedio sucedería una vez cada 20 años. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que suceda en cualquier año en particular es de tan solo el 5%. La segunda dimensión del problema atañe la severidad o el impacto, es decir, cuánto nos costará ese evento. Observe que las distribuciones que vamos a utilizar aquí son las distribuciones PERT, que requieren de un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. En este caso estamos asumiendo que no hay información histórica y usualmente la distribución PERT y CPERT, como cualquier otra función de Excel, con este valor mínimo, coma, este valor más probable, coma, y este valor máximo, coma, articularía una distribución de probabilidad que se ve así. Ese número aleatorio de acá puede ser generado muchas veces, generando entonces las magnitudes para cada uno de los eventos que tenemos de este riesgo en particular. Cuando de alguna manera convolucionamos, es decir, integramos en una sola función la parte de frecuencia con la parte de severidad, obtenemos entonces una magnitud de los riesgos que se generan en esto. En este caso, cuando sumamos todos los riesgos finales en la celda O13, esa suma que ha sido previamente declarada como una variable de salida, obsérvese cómo la celda O13 es previamente declarada como variable de salida. Esto es muy sencillo. Esto simple y sencillamente requerirá que si partimos en 0, si esta celda no hubiese sido previamente declarada como variable de salida, fíjese que ahora ya desapareció. Si yo la quiero crear como variable de salida, me posiciono sobre ella, la declaro variable de salida, dejo su nombre y a partir de este momento la celda queda inherentemente declarada como una variable de salida cuyo caso será para simular. Ahora queda la parte de simulación. Aquí es, en este caso, generar 1000 iteraciones, es decir, 1000 escenarios o instancias en donde el software va a generar los datos de cuántos eventos sucederán, frecuencia, y para cada una de las frecuencias de los 10 riesgos calculará el impacto individual de cada uno de esos fenómenos de cada uno de los 10 riesgos. Algunos riesgos tienen magnitudes más altas, como esta PERT. El riesgo, por ejemplo, en este caso de incendio, llegaría inclusive a tener un máximo de 15.000, un mínimo de 1.000, mientras que otros riesgos son de monta muchísimo más reducida. Una vez que se ha acabado la simulación, cerramos y guardamos estos resultados. Resultados que han quedado guardados aquí en datos simulados, donde vemos las variables de entrada en sus 1000 iteraciones posibles, pero también vemos las variables de salida que habían sido previamente declaradas. Eso permitirá ahora, sobre la celda del monto total de riesgos antes de mitigación, observar un histograma. Esto nos dice es que 1000 iteraciones generadas en 30 segundos tienen un valor mínimo de 2330, ese fue el escenario mínimo generado, el máximo fue de 16.000 y el valor medio o promedio es de 6.343. De hecho, uno puede definir percentiles. Por ejemplo, aquí por defecto hemos definido el percentil 10 y el percentil 90. Un percentil 90, donde esta línea vertical azul se posiciona, es en 8.486. Lo que nos dice es que hay un 90% de probabilidad de que los resultados sean menores o iguales a 8.486. Es decir, hay un 10% de probabilidad que los resultados eventualmente generados sean superiores a 8.486 y de hecho llegando a ser de casi del doble en 16.397. Esa es la primera interpretación del gráfico. También, como tenemos una visualización post mitigación, yo podría comparar en un gráfico curva S el riesgo total residual generado en la celda AA13 versus el riesgo total. Y ahí podríamos ver cuál es el impacto que para todos los puntos probabilísticos tienen las estrategias de mitigación. Por último, posicionándome siempre sobre esta celda, podemos con un tornado de correlación calcular cuáles son aquellos riesgos que tienen un impacto más significativo
por sobre los resultados totales del riesgo. En este caso, la variable riesgos de entregas a domicilio posee un coeficiente de correlación de 0.61 con respecto a los riesgos totales. Ese riesgo de entregas a domicilio en esta celda, a la hora de compararlo con respecto al riesgo total, generaría esencialmente este gráfico de dispersión. Muchos de los escenarios generan 0, pero cuando ese riesgo tiende a ser alto, por lo tanto, los riesgos totales en el eje Y también tenderán a ser altos en la mayoría de los casos, que queda reflejado precisamente en el relativamente alto coeficiente de correlación lineal Pearson que tiene la variable de entrada, riesgos de entrega a domicilio, versus la variable de salida, riesgo total. Con esto nos damos una idea de cómo podemos aplicar este tipo de herramientas acá. También hay otro gráfico, el gráfico de horizonte, en donde en el eje X tenemos esencialmente la magnitud de la variable en su impacto o severidad, y en el eje Y o vertical tenemos la frecuencia. Ahora, estamos evaluando aquí sobre la media. Si vemos los resultados sobre la media, vámonos aquí al final, vemos que los resultados están siendo evaluados en la media, pero yo los podría evaluar también en un percentil. Fíjese cómo cambian los datos en el percentil, y en este caso vamos a ocultar una serie de funciones para que se vea más claramente. Vemos cómo en este caso en el percentil 50 los riesgos principales son resbalones, tropiezos y caídas, y luego trabajos en altura y luego entregas a domicilio. Eso es en el percentil 50. Esos gráficos en el horizonte de riesgo se verían acá. Esas son las 3 burbujas mayores que tenemos acá. Pero a medida que vayamos incrementando ese percentil, digamos a un percentil 60, el gráfico ligeramente cambia. 70 aún así cambia. E inclusive el orden podría en algún momento alternarse. Cuando ya vamos por el percentil 90, nos damos cuenta que ya en este momento entregas a domicilio pareciera ser el riesgo principal, que es el que se vería con la magnitud de estas burbujas acá. Sin embargo, si esto lo elevásemos, digamos, al percentil 95, es decir, aquellas posiciones catastróficas de lo que sucedería una vez cada 20 años, es decir, con un 5% de probabilidad anual, nos damos cuenta que empiezan a aparecer otros riesgos que no son tan aparentes, como por ejemplo acá. Tenemos esto, este y este en la primera, segunda y tercera posición, y ya en un percentil 99, es decir, en eventos muy extremos, el riesgo principal pasa a ser fuego. Es decir, nos damos cuenta que aquí ahora aparece un evento de muy baja frecuencia, pero de altísimo impacto, que supera a todos los demás. Esta es una manera para detectar riesgos catastróficos. Son riesgos que cuando los vemos en su media, como en este caso el riesgo de fuego, ni siquiera aparecen literalmente en el horizonte. Este es un riesgo que no se considera. En este caso, de hecho, en su media es apenas un 3% de los riesgos totales. Es cuando lo vemos en sus extremos, digamos en el percentil 99, donde ese riesgo pasa a ser el más importante y a absorber el 44% de los riesgos totales que tenemos en el proyecto, o en este caso en un supermercado.